todos y a todas. Lo primero, bienvenidos un año más a nuestra 12ª temporada de encuentros. Espero que hayáis tenido una buena Navidad, que hayáis empezado bien el año, con frío. Como siempre hacemos, lo primero es agradeceros que estéis aquí, que sigáis acompañándonos un año más en esta 12 temporada y bueno, con esta afluencia con la que siempre nos regaláis estos últimos miércoles de cada mes. Hemos tenido un pequeño giro de guión. Teníamos un invitado que no es el que me acompaña a mi derecha, porque nuestro compañero Rubén ha tenido un pequeño contratiempo a nivel familiar y bueno, hemos tirado de agenda y nos acompaña un compañero de su equipo, alguien también muy relacionado con este mundo y que va a ser hoy nuestro confidente, nuestro cómplice y nuestro invitado. Él es el doctor Pablo Garmilla. Pablo, lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir este ratito de encuentros con nosotros. Es un placer recibirte. Te prometo que te vamos a estrujar todo lo que podamos. Siempre está. Verás como son muy participativos y hacen preguntas de las que cuestan, además. Pero sabéis que siempre nos gusta empezar esta presentación como se merece nuestro invitado, ¿no? Poniendo en valor a los profesionales que siempre nos acompañan y haciendo una reseña de su trayectoria y de su currículum profesional. El doctor Pablo Garmilla Ezquerra es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria. Inicialmente se especializó en Medicina Interna, pero como es una mente inquieta, posteriormente decidió también especializarse en el ámbito de la anestesiología, la reanimación y la terapéutica del dolor en nuestro hospital, en el Hospital Marqués de Valdecilla. Es también doctor en Medicina por la Universidad de Cantabria y miembro del Grupo de Trabajo de Dolor Pélvico Crónico de la Sociedad Española del Dolor y actualmente desarrolla su actividad asistencial en el Hospital de Laredo y en las unidades del dolor del Hospital Santa Clotilde de Santander y Sanitas de Bilbao. Además de todo eso, también le gusta la divulgación científica y por eso es codirector del podcast sobre anestesiología que se llama Hablando de Anestesia. Por eso, bueno, espero y confío que te sientas cómodo en este entorno de divulgación, que es el que te comenté cuando tuvimos la oportunidad de hablar, que está debajo de la asistencia de todas las personas que nos acompañan hoy. Bueno, vamos a intentar, Pablo, hablar de dolor, por supuesto desde una perspectiva general, ¿no? Pero a mí hay una primera pregunta que me parece que nos puede ayudar a conceptualizar esa idea, ¿no? ¿Qué es exactamente el dolor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de dolor? Bueno, pues como bien has dicho, me vais a llevar al límite, ¿no? Qué mejor pregunta que para empezar esto, y a mí me gustaría transferir una pregunta a todos los que estamos aquí, ¿no? Has hablado que yo soy especialista en no sé qué, no sé cuánto, no sé menos. De hecho, te había pasado una cosa muy resumida y le he ido contando cosas ahora y las ha ido soltando, ¿no? Y había cosas que no le había dicho y las ha soltado ahora. Porque no me gusta hablar de cosas, de currículum, y eso no creo que no es importante. Entonces, creo que todos aquí en esta sala probablemente seamos especialistas en tema de dolor, ¿no? Porque si yo os lanzo una pregunta, me gustaría saber cuántos de esta sala no han tenido dolor en algún momento de su vida, a lo largo de su vida. ¿Qué hay? Sí, levantar la mano. ¿Cuántos de esta sala no han tenido dolor a lo largo de su vida? ¿No? Pues bueno, pues todos somos especialistas en dolor, ¿no? Entonces, si hubiera alguien le haríamos sentir. Entonces, pues ahí ya hablaremos de ello, ¿no? Pero puede haber personas que no tienen dolor, ¿no? Pero claro, es el menor de los casos. Entonces, la pregunta que me habías dicho, ¿no? ¿Qué es el dolor? Pues el dolor, gracias a la vida, o gracias a Dios, o a lo que quieras decir, el dolor es una virtud, realmente. O sea, es un mecanismo
de defensa de nuestro organismo. O sea, la evolución, o sea, si hemos llegado hasta donde estamos es porque tenemos dolor. Si no tuviéramos dolor no estaríamos aquí. Porque o sea que el dolor es importante. El dolor es importante, efectivamente, es muy importante, porque si tú estás cocinando y te quemas la mano, pues lo que hace tu cuerpo es, se da cuenta, le manda una señal de alerta al cerebro y retira, ¿no? O si vas caminando por la playa tranquilamente, mirándole a los ojos a la persona que quieres y de repente te pinchas con una chincheta o con un clavo, pues tu cuerpo lo que hace es retirar ese pie y poner fuerza en el otro. Son mecanismos reflejos, mecanismos de defensa. Entonces, sin dolor no estaríamos aquí. No seríamos capaces de sobrevivir al día a día, porque iríamos pues amputados o con lesiones graves, porque en el momento que no nos diésemos cuenta pues tendríamos un problema, ¿no? Entonces, ¿es lo mismo dolor que daño? Claro, entonces ahí nos podemos poner ya en diferentes situaciones, ¿no? Diferentes tipos de dolor. O sea, cuando hablamos de daño probablemente estamos hablando de una lesión, cuando hay una lesión, pero puede haber dolor sin lesión, ¿no? Entonces ahí podemos entrar, supongo que luego me quieras preguntar por los diferentes tipos de dolor, desde un dolor agudo a un dolor crónico, las diferencias que hay, o los diferentes tipos de dolor a nivel del organismo. No es lo mismo que nos duela un músculo, que nos duela un nervio, que nos duela el estómago, por ejemplo, ¿no? Son diferentes tipos de dolor que mandan señales diferentes al cerebro, se manifiestan diferente y pues es la complejidad del tema, ¿no? Eso. ¿Y por qué sentimos dolor de forma distinta? Es decir, lo que quizás para mí puede ser un dolor intenso, lacerante, para otra persona puede ser simplemente una molestia. ¿Qué genera esa diferencia personal, esa diferencia individual? Te vuelvo a lo mismo, te gusta llevarme al extremo, ¿no? Entonces, creo que, creo no, está más que demostrado. O sea, las diferencias en el dolor tienen pues, factores, ¿no? Factores desde vivencias a lo largo de tu vida, no lo va a sufrir lo mismo una persona que ha sufrido mucho dolor durante su vida o que consuma ciertos tipos de fármacos o drogas o que tenga una predisposición genética. Hay variaciones interpersonales y hay muchas cosas que nos pueden influir dentro de la misma persona. Hay situaciones, por ejemplo, si yo estoy pasando una mala época pues porque he caído en bancarrota, pues todo lo que me venga de más, o sea, pues un dolor, pues lo voy a vivir peor. Si yo estoy descansando mal por la noche, que igual luego quieres hablar de ello, pues lo voy a llevar peor, ¿no? Ese dolor. Entonces es importante saber que hay diferentes, o sea, no todas las personas sentimos el dolor igual, e incluso una misma persona puede tener diferentes épocas a la hora de sentir un mismo dolor, por ejemplo. Sí se puede sentir un mismo dolor, porque claro, eso es muy difícil de graduar, ¿no? Si yo te doy un martillazo, hay formas de medir la intensidad a la hora de generar dolor, pero no es el caso. ¿Eso lo podéis medir? ¿Podéis medir cuánto dolor está sufriendo una persona? ¿O es algo tan subjetivo que resulta difícil de medir? A ver, el dolor al final que lo siente es la persona, entonces te lo transmite. Hay formas de medir el dolor, hay clasificaciones de medir el dolor, desde escalas que muchos de vosotros conoceréis, escalas visuales, hay escalas que entran ya en el ámbito más psicológico, más afectivo, más emocional. Entonces, todo ese tipo de escalas trata de englobar cómo afecta ese dolor a la persona. Pero ahí ya nos estamos nos estamos yendo ya hacia dolor crónico. Entonces, generalmente un dolor agudo, pues sí, lo puedes medir, pero sobre todo con una escala del 0 al 10, podrías medirlo. A nivel del crónico ya entramos en otras cosas que nos estamos adelantando. La pregunta votante. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico? ¿A qué llamamos dolor agudo? ¿A qué llamamos dolor crónico? Vale, pues mira, a los médicos tenemos esa manía de intentar clasificar las cosas para intentar simplificar todo, ¿no? Y
y probablemente... No siempre con éxito. No siempre con éxito, efectivamente, y nunca con éxito probablemente, porque bueno, pues es una forma de organizar el pensamiento. Si no, pues no seríamos capaces de aprenderlo o de hablar un mismo lenguaje. Como me decía una hermana un día, me decía, Pablo, ¿tú crees, una hermana pequeña que tengo, ¿tú crees que no voy a hablar del rojo, pero este negro lo está viendo todos igual? O igual hablar de es negro y es gris, ¿no? Pues esto es lo mismo. El dolor, no todos, como hemos dicho, lo vivimos igual. Entonces, tenemos esa manía de los médicos de clasificar las cosas, ¿no? Que manía, bueno, creo positivamente, o sea, esto es una crítica positiva, pero para hablar todos dentro de un mismo lenguaje. Entonces, lo que me preguntabas es, ¿qué diferencia hay entre dolor agudo y dolor crónico? El dolor agudo es una situación como la que habéis respondido todos, que habéis tenido todos a lo largo de vuestra vida. Afortunadamente, no todos tenemos un dolor crónico, aunque un porcentaje grande de la población lo va a sufrir. Entonces, dentro del dolor agudo, generalmente hay una agresión, una lesión que desencadena ese dolor. Y eso se autolimita en el tiempo en cuanto deja de haber esa agresión o esa inflamación inicial, ¿no? Por ejemplo, nos damos un golpe, nos quemamos, tenemos una lesión por algo que nos cae, un químico que nos cae. Esos son mecanismos que nos van a generar dolor agudo. El dolor crónico, en cambio, ya no deja de ser un mecanismo reflejo. No es como el dolor agudo, ya no es un mecanismo de defensa. Ya nuestro cuerpo se empieza a volver, y abro comillas, se empieza a volver loco, se altera, ¿vale? Porque ese mecanismo perdura durante un tiempo. Hay veces que el mecanismo lesional, y no digo siempre, el mecanismo lesional deja de estar ahí, y ese dolor perdura a lo largo del tiempo. A nivel de medicina, ya os he dicho que tratamos de clasificarlo, y se habla de dolor crónico cuando un dolor perdura más de 12 semanas, ¿vale? Más de 3 meses. Pero habitualmente es que ha cedido ese dolor y el síntoma persiste. Entonces, el dolor crónico, lo que cuando he abierto comillas es que nuestro cuerpo se vuelve un poco loco, quiere decir que los mecanismos de regulación que tenemos para que, o sea, cuando tenemos una lesión por un dolor agudo, el cuerpo sabe decir, me está dando un golpe, me sube al cerebro, recepciono esa información y sé que si me estoy pinchando este pie tengo que hacer fuerza con el otro para no caerme, ¿vale? A la hora de retirar. Pero también tiene que serle el cuerpo lo bastante inteligente, como por ejemplo, si me están agrediendo o en una situación y me dan un golpe, el cuerpo es también capaz de regular esa situación de dolor, ese dolor agudo. Es decir, me están pegando, pero es que si es muy intenso este dolor, mi cuerpo va a decir, no, porque me voy a caer al suelo, desmayado, y me van a seguir golpeando. Entonces, el cuerpo es capaz de regular. Esto es un ejemplo igual demasiado básico, pero de regular ese estímulo de dolor, ¿vale? Claro, eso pasa a veces cuando, por ejemplo, se sufre un traumatismo y la persona en el momento que lo sufre no se entera del traumatismo. Eso es, efectivamente, con amputaciones y no han vivido ese dolor, porque el contexto le hace al cuerpo pues regular esa situación. En cambio, en el dolor crónico, lo que hablábamos antes es que se pierda esa autorregulación. Los mecanismos de regulación se desequilibran. Entonces, a nivel hormonal y a nivel de los canales que transmiten la señal del dolor, se desregulan. Y ahí es donde persiste ese dolor. Y luego, ahí es lo que te voy a entrar, es que el dolor crónico, por definición, conlleva una emoción. Y esto es, yo creo, la primera idea fundamental que me gustaría transmitir aquí a la gente. Porque tener dolor crónico no es una... A ver, ¿cómo lo explico? Muchas veces cuando yo estoy en la consulta hay pacientes con dolor crónico, que es habitualmente lo que vemos, generalmente hay fármacos que utilizamos frente al dolor crónico, fármacos de familias anticonvulsivantes que utilizan los neurólogos o antidepresivos que utilizáis vosotros, por ejemplo. Entonces, muchas veces por este tabú de la población,
uno entiende la persona que no, yo es que no solo tengo dolor, a mí no me afecta emocional. El dolor crónico tiene un componente, el componente de dolor, pero también afecta a un área del cerebro que actúa sobre las emociones, ¿no? Hay gente que lleva las emociones de dolor como algo positivo, como puede ser pues gente que disfruta con el dolor, pero es un porcentaje muy pequeño. Generalmente esa emoción es una emoción negativa, ¿no, Carlos? Tú lo sabrás mejor que yo, es un tema que yo no controlo. Es un estresor, ¿no? El dolor es un estresor, en este caso crónico, ¿no? Presente en la vida cada día, cada momento, cada segundo, ¿no? Es lo que transmite un poco la gente que sufre ese dolor crónico. Sí. Y hablabas también hace un segundo de distintos tipos de dolor, ¿no? Citabas el dolor neuropático. ¿Podemos decir cuántos tipos de dolor hay? ¿O sería algo...? Volvemos a las clasificaciones. ¿Cómo te gustan, Carlos? Eres un médico al Claro, yo ya soy mayor. Me gusta tener las cosas ordenadas. Bueno, pues vamos a intentar ordenarlo un poco, ¿vale? Entonces, dentro del dolor, pero que esto es que ya te digo, las cosas no son ni blancas ni negras, pero bueno, por tener un poco la idea clara. Entonces, dentro del dolor podríamos clasificar un dolor somático, ¿no? Que es el dolor típico de una lesión osteomuscular. A veces se me cae esto y se me pierde. Entonces, es el dolor típico de una lesión osteomuscular. Luego, por otro lado, está que podría ser, por ejemplo, la artrosis o un dolor que tenemos por unas agujetas o por un traumatismo en un músculo. El dolor neuropático se produce cuando, que es otro tipo de dolor, es cuando se produce una lesión de un nervio. ¿Cuándo sucede esto? Pues el ejemplo típico es la ciática, que todos conocemos. Se produce una irritación de un nervio y genera otro dolor diferente, de características diferentes, que luego hablaremos de qué características tiene cada uno. Otro tipo de dolor podría ser el visceral. El visceral es el dolor que transmiten nuestros órganos, porque la transmisión del dolor no es lo mismo por mecanismos nerviosos de una lesión de un nervio que por la inervación que tienen nuestras vísceras. Que, por ejemplo, un dolor típico de dolor visceral puede ser un cólico nefrítico, ¿no? Dolor intenso. Que dicen que es de los peores, ¿no? O una angina de pecho, por ejemplo. O, por ejemplo, el dolor del parto en los primeros estadios. El dolor del parto en los primeros estadios, o sea, al principio, cuando el niño todavía o la niña no se ha encajado, es un dolor visceral. Pero cuando el bebé está a punto de salir, que empieza a encajarse en la pelvis, empieza a comprimir ya estructuras nerviosas y empieza ya a ser un dolor más neuropático o más somático, ¿vale? Entonces, ahí vamos cuando te salgo de la clasificación, porque, claro, sí, un dolor artrósico va a ser somático, pero muchas veces cuando empezamos a saber que cuando empieza un proceso degenerativo a nivel del hueso, se empieza a alterar esa transmisión de señales nerviosas y puede haber ciertos componentes de dolor neuropático. Esto, o sea, se puede liar mucho la manta. Hablamos entonces de que el dolor es fluctuante, ¿no? El dolor fluctuante, pero perdona, antes de que me pierdas. Y el último tipo de dolor que te podría decir podría ser el dolor nociplástico. Que traduce. El dolor nociplástico es aquel dolor en el que no hay una lesión estructural, hay una sensibilización al dolor, o sea, hay alteraciones en esos mecanismos de regulación de la transmisión del dolor y favorecen un dolor. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo típico de ese tipo de dolor? Un ejemplo típico, pues típico no querría yo catalogar como típico. Un ejemplo típico pues podría ser, por ponerte uno y no entrar en la sensibilización central, puede llevar cualquier tipo de dolor crónico, establecido en el tiempo y a lo largo del tiempo mantenido. Puede derivar en esa tipología de dolor. Eso es, por no entrar tampoco. Entonces, cada tipo de dolor tiene unas características. El dolor somático, muy brevemente, es un dolor bien localizado a nivel de una estructura osteomuscular. El dolor neuropático es un dolor que se va a lo largo de ese nervio, porque los nervios son como los cables de una casa, entonces puede empezar en la espalda y acabar en el dedo gordo del pie, y es un dolor quemante, genera cierta hiperalgesia, es decir, un dolor que no es especialmente doloroso, vuelve doloroso, o hay un término que a mí me gusta mucho en medicina, que es la alodinia,
que es que cosas como el tacto o el roce de las sábanas generan dolor, ¿no? Y eso es característico del dolor neuropático. Y el dolor visceral es un dolor pues, que está dentro de los órganos y está mal referido. Y el dolor típico de mal referido es la angina de pecho. Esa angina de pecho que refieren los pacientes a nivel de la mandíbula. Entonces ese es un dolor típico, mal referido como visceral, y eso es porque el dolor de los intestinos, si quieres entramos un poco en ello porque es muy interesante, la transmisión del dolor no es la misma, no es por un nervio, es un cable que hace así, sino ese cable llega al sistema nervioso central, pero se transmite por el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático entra en varios niveles de la columna, no entra en un nivel único. Entonces es lo que le diferencia. Al entrar en varios niveles de la columna, el corazón llega a territorio de simpático superior, cervicales superiores, y por eso se refiere a nivel de la mandíbula y se irradia y se refiere mal. A mí me parece muy interesante. No sé si a la audiencia le gusta, pero a mí lo tenía que compartir porque me encanta. ¿Qué pasa cuando cesa la lesión, pero sigue habiendo dolor? He tenido una lesión aguda, he tenido un dolor agudo, pero ese dolor agudo se convierte en dolor crónico. ¿Qué me ha pasado? Pues ahí se produce ese desbalance que hemos comentado antes, ¿no? Se produce un desequilibrio entre lo que es bueno para nuestro cuerpo y tengo que controlarlo para que no sea malo, ¿no? Entonces, los mecanismos compensadores para que deje de ser bueno para mi cuerpo ese dolor se empiezan a reducir, y entonces nuestro cuerpo no sabe interpretar bien esa señal del dolor. Es decir, hay respuestas neuroendocrinas, humorales, inmunológicas que se ven alteradas, ¿no? Hay señales, por ejemplo, los opioides los conocemos todos, ¿no? Yo creo que en esta sala todos hemos escuchado hablar de los opioides. Nuestro propio cuerpo genera opioides de forma endógena, ¿no? El propio cuerpo lo genera. Pues es uno de los mecanismos que, entre otros, que nos ayuda a controlar ese estímulo de dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que caen esos reguladores, ¿no? Por ejemplo, caen los opioides, cae el sistema GABA, cae el sistema serotoninérgico, que entra, pues bueno, pues eso ya es más complejidad, pero eso nos llevará luego a los fármacos y a la neuromodulación, que es lo que pretendemos hacer cuando intentamos tratar a pacientes con dolor crónico o que tienen una sensibilización al dolor. Claro, se intenta volver a regular, imagino. Eso es. Mecanismos de regulación. Eso es. ¿Y podemos decir que el dolor crónico en sí mismo es una enfermedad o solo un síntoma? El dolor crónico es una enfermedad, así está catalogado, o sea, así está catalogado, no hay duda. Entonces, porque afecta a todos los ámbitos en el estilo, o puede llegar a afectar a todos los ámbitos en el estilo de vida. Y ya lo hemos dicho, hay una desregulación, el cuerpo se altera para controlar ese dolor y nos afecta emocionalmente. ¿Sabemos, Pablo, qué porcentaje de la población puede estar sufriendo de dolor crónico en sus distintas modalidades? ¿Tenemos epidemiológicamente algún dato? Pues mira, a nivel de la población española podemos decir que puede haber, dependiendo de las series, ¿vale? Pero puede haber entre un 16 y un 30 y tantos %. Es mucho, o sea, estamos hablando de un tercio de la población o un cuarto de la población puede tener dolor crónico a lo largo de su vida. 9 millones de españoles tienen dolor crónico en este momento. Eso es. Y entonces es un problema muy serio, porque claro, hablamos de una prevalencia extraordinaria. Sí. Eso en medicina es una barbaridad. Sí. Y luego los conocimientos que tenemos sobre dolor crónico, al igual que en muchas cosas a nivel de la carrera de medicina, pues igual, a ver, no voy a decir que hay carencias, pero sí que se deberían estimar, ¿no? Hay cosas que en la carrera de medicina, pues, la nutrición no la tocamos, pues el dolor entre ellas. O sea, yo cuando empecé anestesiología, te lo comentaba antes, quería hacer otra rama de la anestesiología muy diferente a la terapéutica del dolor.
cuando llegué al segundo año de residencia, dije, oh, qué bonito es esto del dolor. No sabía lo que se hacía en una unidad de dolor crónico, ¿vale? Y podemos decir que falta formación, al menos de base. Falta formación, sí, sin ninguna duda. O sea, vamos, ninguna duda. Hay falta formación en cuanto a identificación, a seguimiento, al acompañamiento de los pacientes, en cuanto a qué se hace en una unidad, o sea, cuándo derivar a una unidad de terapéutica del dolor, porque ya hemos hablado antes un poco de una unidad del dolor, luego igual quieres hablar de ello, qué hacemos, pero esta unidad del dolor es como un término negativo, ¿no? O sea, le decía antes a Carlos que tengo un amigo que cuando le digo que ¿dónde estás ahora, Pablo? Y le digo, pues trabajo en una unidad del dolor, y me dice, ¿y hay que generáis dolor? Le digo, no, pues no, es verdad, tienes toda la razón. A veces sí, bueno, a veces intentamos no, pero sí, es verdad, tienes la razón, que a veces sí. Eso es, entonces sí, probablemente tenemos ahí una asignatura pendiente en mejorar en cuanto al tratamiento del dolor. Algunos mitos frecuentes del dolor, por ejemplo... Yo sé que me ibas a dejar así en punto suspensivo. Yo me he apuntado 4, a ver si son mitos, verdad o mentira, ¿no? Venga, va. Venga, el primero, si duele es porque algo va mal. ¿Mito o realidad? Mira, como yo... siempre cuando he tenido algún residente, ahora no tengo residentes en formación conmigo, pero siempre he dicho una cosa: todo lo que te pregunte en medicina, contesta depende. Sí. No en plan pasiego, o sea, eso es, o sea, es así, o sea, no te puedo contestar ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Claro, es que quieres clasificar las cosas. O sea, si duele es malo, pues puede que sí, puede que no. Volvemos otra vez a la definición, ¿no? De dolor agudo y dolor crónico, ¿no? Pero, a ver, tener dolor, dependiendo, si se cronifica, pues hemos establecido que es un problema de salud y hay que buscar una solución para volver a regular esas señales, ¿no? Venga, a ver si en este te mojas. Venga, seguro que no. Ya El reposo absoluto es siempre... Ah, sí, ahí sí, hombre, ahí sí. ¿Verdad o mentira? Pues en el 90% te diría que no, pero claro, esto es muy fácil de decirlo. ¿Ya me has dicho el 90%? ¿Vale? No, bueno, no. Yo, mira, tengo dos premisas siempre en la consulta. Uno, es fundamental volver a la actividad física. ¿Por qué? Porque, pero claro, eso, esto, o sea, cuando digo la idea, digo, pues espera, no me contestes todavía, porque la persona me dice, es que me duele, no puedo. Vale, pero entonces yo te tengo que ayudar, o tenemos que ver cómo mejorar para que te duela menos y intentar fortalecer o intentar... la mayoría de la patología que vemos en una unidad del dolor crónico, por ejemplo, es la lumbalgia. Un 80% de la población vamos a tener lumbalgia a lo largo de nuestra vida. Es un número brutal. Entonces, a partir de los 30 años, no sé si lo sabes, Carlos, pero estás en edad de cuidarte. Eso me lo dijo mi madre. Y no hay mayor razón. O sea, me empezaron a salir canas, me empezaron a salir arrugas, ¿vale? Entonces, a partir de los 30 años empezamos un proceso degenerativo. Y ese proceso degenerativo conlleva a dolores, y entre ellos la lumbalgia. Fíjate, yo tuve un profesor que decía una frase, decía, hasta los 40 el cuerpo va a tu favor, a partir de los 40 va en tu contra. Pues yo ya te lo he puesto. Y va a ser verdad, ¿eh? A partir de los 30. Es verdad. Entonces, el cuerpo necesita movimiento, las articulaciones necesitan movimiento. Para una articulación necesita, para estar nutrida, necesita movimiento. Si tú no la mueves, el líquido sinovial y todo eso no llega a nutrir esa articulación, necesita movimiento. Luego, toda articulación necesita una protección del músculo. Entonces, si no tenemos protección muscular, ese hueso va a tener mayor sobrecarga. Entonces, necesitamos fortalecer, pero hay situaciones que no nos dejan fortalecer. Yo tengo, por ejemplo, un problema de un dolor neuropático muy intenso, que en cuanto me muevo me da dolor. Pues Pablo, lo siento mucho, sé lo que me hablas, pero no. Entonces, hay momentos, sobre todo en la fase aguda, hay veces que no se puede mover, si no rompemos un hueso, no se puede mover, pero tenemos que estabilizarlo y curarlo para intentar que pueda mover.
Y de hecho se tiende un poco a la movilización rápida, ¿no? Sí, eso es. Otro mito o realidad. ¿El dolor está solo en la cabeza? ¿El dolor está solo en la...? No. No, 100% no. No tengo dolor de cabeza, ¿eh? No. O sea, ¿es una cuestión psicológica? No, esto es, ahí ya sí que te contesto 100%, no. Esa me la has puesto fácil. No, el dolor, el cuerpo es un todo. O sea, no podemos hablar de un componente. De hecho, hay que hablar de medicina integrativa, ¿no? O sea, yo que vengo de la medicina interna o en la anestesiología, que hay gente que lo llega a llamar como la medicina interna del quirófano, tienes que ver el cuerpo como un todo. O sea, tú no puedes decir que el dolor está solo en la cabeza. Hay mecanismos de sensibilización periférica, hay mecanismos de sensibilización central, hay lesiones que pueden estar fuera, hay lesiones que están dentro, pero el dolor, sí, el dolor crónico tiene un componente emocional. Pues, no sé si te he contestado, pero... Sí. Ahí te has mojado. Sí. ¿Hay dolores que hay que aguantar y otros que no? Hay dolores que hay que aguantar y otros que no. Pues hombre... la típica... Tú aguantas el dolor. Mira, yo como... Ahí como anestesista me retiro si te digo aguanta el dolor por mí. No, entonces, no, esto es como... ¿Tendrías que hacer una tercera especialidad? Vale. No, por favor, ya he cerrado. Entonces, esto es como la hipertensión, ¿no? La hipertensión hay que aguantarla. O, no sé... un infarto, hay que aguantarlo. No. O sea, el dolor hay que tratarlo, hay que ver por qué se produce y buscarle soluciones. Si tienes un desequilibrio, tienes una dismetría en las piernas que te está generando una artrosis, si tienes una escoliosis, pues ver un poco cómo corregirla. Esas cosas hay que ver un poco y el cuerpo en sí entero. O sea, no puede ser, me duele aquí, te pincho y ya está. No, o sea, hay que englobarlo todo. Y antes hablabas de un poco de la parte psicológica del dolor, ¿no? ¿Cómo sabemos cómo influyen emociones como la ansiedad, la tristeza, el estrés? Pues, ¿cómo influyen en el dolor? Sí, negativamente influyen. El tema emocional, o sea, el dolor por sí genera un tema emocional, pero si encima metemos piedras en la mochila, pues mucho más, ¿no? Es decir, si yo tengo una vida plena alrededor mío, todo va a ser mucho más fácil. Si yo tengo problemas pues, con mi pareja, tengo problemas económicos, tengo problemas de conciliación del sueño, mi jefe es un pupú, puntos suspensivos, pues entonces eso a nivel emocional me va a afectar y son cosas negativas. Son cosas negativas que nos van a afectar a llevar nuestro dolor, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, con un problema depresivo o con un trastorno de ansiedad, va a tener una experiencia del dolor a priori más negativa. Más negativa, por supuesto, sí. ¿Por qué? Porque, mira, una vez escuché hablar a un psiquiatra que ponía un ejemplo que igual muchos la conocéis, porque supongo que sea un ejemplo bastante representativo y que se utilice bastante en la calle. A mí me encantó. La vida es como un jardín, ¿no? Entonces, en ese jardín nosotros pues vamos plantando, lo preparamos rosas, plantamos un arbolito, crece el árbol, qué bonito. Bueno, pues pongo aquí otras flores. Yo no soy especialista en flores, ¿no? Pero bueno, ¿me entendéis, no? Tenemos un jardín precioso, pero a lo largo de la vida ese jardín pues va desarrollando malas hierbas, ¿no? Lleva pues, unas zarzas, unas ortigas, ¿no? Y bueno, pues las vas quitando. Entonces, hay situaciones en la vida que favorecen que crezcan esas zarzas, ¿no? Entonces, si nosotros o el dolor puede estar dentro de esas zarzas, ¿no? Entonces, si nosotros nos centramos más en las zarzas que en las plantas en el jardín, pues al final todo es negativo. En cambio, si tenemos
muchas flores, unos árboles preciosos y una zarza ahí que me duele en el dedo del pie, que me limita, pero el resto de cosas no me las limita, como puede ser un abuelo que puede jugar con el hijo o con los nietos y no le limita en su día a día, salvo que, bueno, pues tiene ahí una almohada, es que me duele por las mañanas, pues eso pues compensa. Pero si no... Es decir, que de alguna manera, si tengo miedo al dolor, mi experiencia de dolor incluso puede ser más intensa, lo puedo poner peor. A ver, miedo al dolor tenemos todos, ¿no? Yo he tenido experiencias de dolor a lo largo de mi vida, entonces yo si me planteo pasar por una intervención quirúrgica, el miedo que tengo es a tener dolor, ¿no? Eso es algo racional. De hecho, uno de los temas que hablamos en el podcast hablando de esto es que ya la población no viene a la consulta de anestesia qué riesgos tengo de la anestesia, voy a tener dolor, no quiero enterarme de nada y no quiero tener dolor. O sea, el dolor juega un papel muy importante en nuestra vida. Entonces, pues eso, miedo al dolor es normal tenerlo, pero hay que ver cómo equilibrarlo para que no se nos desajuste, ¿no? Y podamos disfrutar de nuestra vida relativamente de una forma adecuada, ¿no? Saludable, eso. Vamos a hablar de cómo tratáis el dolor, de lo que hacéis para aliviarnos, de cuáles son vuestras herramientas, ¿no? Las más habituales, las que hemos utilizado o quizás utilizamos de una forma más, no sé si a veces incluso un poco frívola, son los analgésicos, ¿no? Y dentro de ese mundo de los analgésicos muchas veces vemos que no llegan a todos los tipos de dolor. ¿Eso se debe a sus características, a las propias características del dolor? Efectivamente. ¿En qué nivel está el analgésico convencional? Pues el analgésico convencional, por ponerte el más convencional de los convencionales, que a mí me encanta, es el paracetamol. El paracetamol es muy buen fármaco porque es muy seguro, ayuda a controlar el dolor y hay estudios que equivalen, por ejemplo, cuando un paciente que es sometido a una intervención quirúrgica y tiene dolor, el poner el paracetamol y un desquetoprofeno, es decir, estamos hablando de un abdomen abierto, que es una agresión quirúrgica importante, paracetamol y desquetoprofeno podríamos decir, ¡buah! ¿Para qué, no? Sí, total, eso no... Tal, pero es equivalente a 2-4 miligramos de morfina. Me pone eso. Entonces, el intentar construir a veces la casa por fármacos más potentes cuando tenemos otros que son más seguros y no le estamos tomando, pues yo siempre insisto en que igual no es la forma adecuada. Tenemos que ayudarnos de esos fármacos. Pero sí que es verdad, por ejemplo, esto a favor del paracetamol, pero los antiinflamatorios que están muy... El ibuprofeno o el desquetoprofeno, ¿no? El Enantium que todos conocemos, son fármacos que se utilizan muchísimo en la calle y pues llevan pues igual más efectos secundarios, desde problemas gastroerosivos a nivel intestinal, desde problemas de hipertensión, de problemas a nivel de la función renal, etcétera. Y esos fármacos sí que están mantenidos durante meses en recetas. Entonces, ahí sí que hay que tener un poco cuidado a la hora de prolongarlos. Y luego, no es café para todos. No es café para todos los dolores. Es decir, no es lo mismo un dolor somático a tratarlo que un dolor neuropático, que un dolor visceral. Porque los fármacos que utilizaremos van a ser diferentes, porque hay fármacos mejores para un tipo y mejores para otro. Entonces, para un dolor osteomuscular, pues el paracetamol, un antiinflamatorio puede ser un fármaco, incluso pues en algún momento un opioide menor, ¿no? Puede estar ahí para ayudar a controlarlo. El dolor visceral pues estaría un poco entre medias, entre el dolor neuropático y dolor somático. Y el dolor neuropático es muy peculiar. Entonces necesitamos neuromodular ese dolor y eso es una de las cosas que a mí me encanta el ejemplo que pone Rubén, mi compañero que iba a venir a hablar, y me disculpo con todos vosotros que al principio no os he dicho nada, pero bueno, pues, ha tenido problemas familiares positivos,
Entonces, Rubén dice que cuando tú tratas de un dolor neuropático tienes que neuromodularlo. ¿Y cómo lo neuromodulas? Pues establecemos como si fuera una radio sonando, ¿no? De fondo. Y tú tienes que bajar ese volumen a la radio. Entonces, en eso consiste la neuromodulación, intentar bajar ese volumen del dolor. ¿Vale? Entonces, eso lo conseguimos con fármacos de la familia antidepresiva, fármacos anticonvulsivantes y otros tipos de fármacos que nos ayudan a rebajar esa intensidad del dolor. ¿Vale? Y además de fármacos, ¿qué otras herramientas? No me dejas tregua, me tienes seco, Carlos. Bueno, tenemos el tiempo limitado. No, es que me enrollo, perdona. Entonces, ¿qué otras herramientas tenemos? Pues podemos seguir neuromodulando. ¿Cómo neuromodulamos? Pues dentro de las unidades del dolor tenemos técnicas intervencionistas, desde infiltraciones con corticoides anestésico, que es lo típico que hacemos, a técnicas de radiofrecuencia. Dentro de la radiofrecuencia, si queréis entramos, hay dos tipos, la radiofrecuencia pulsada o la radiofrecuencia térmica. La radiofrecuencia térmica, voy a ir un poco rápido para no enrollarme, pero me parece interesante, es lo que todo el mundo llama la rizolisis, que habréis oído en la calle. La rizolisis consiste en quemar, lesionar un nervio y dejarle quemado. Puede tener capacidad de regeneración, pero intentamos que deje de mandar señales y lo dejamos. Entonces, no podemos quemar un nervio que lleva fuerza a la pierna, o sea, que inerva los músculos. Son nervios que generalmente son puramente sensitivos. Eso es. Y esto es en cuanto a la rizolisis o radiofrecuencia térmica o convencional. En medio tenemos la radiofrecuencia pulsada. La radiofrecuencia pulsada son unas ondas eléctricas que se mandan cerca, generalmente próximas a un nervio, y trata lo mismo, de neuromodular, de reducir la transmisión de ese dolor, las señales de dolor por esa carretera, esa autovía que va a toda pastilla mandando señales sin sentido. Lo que hacemos es intentar, abro comillas, bloquear esa señal. Bloquear, abro comillas, porque no lo vamos a bloquear, sino que un objetivo razonable que siempre hay que establecer en toda entrevista es que no vamos a conseguir un objetivo de dolor cero, vamos a intentar conseguir un dolor que te ayude a llevar una vida razonable. Dolor tolerable. Eso es fundamental, es la otra idea fundamental. Que el paciente esté informado, conozca su enfermedad, su dolor crónico, ¿qué importancia tiene? Pues es la piedra angular, ¿no? O sea, tú no puedes llevar un tratamiento o no puedes entender lo que te pasa si nadie te lo explica. Entonces, lo principal es tener la educación en dolor. Es un aspecto que vosotros trabajáis con los pacientes. Es fundamental. Lo primero que hacemos en toda entrevista es intentar, una vez después de saber qué es lo que le pasa, saberlo nosotros, intentar intentar explicarle al paciente cuál es la causa de su dolor o cuáles son las causas. Porque si nos metemos, por ejemplo, en la patología de columna, un error típico es hacer una indicación de una infiltración, por ejemplo, con esto vas a mejorar, y la siguiente consulta es no he mejorado nada, ¿no? Pero hay veces que lo que sí que ha mejorado, pero ha mejorado un componente de su dolor y perdura otro. Entonces, claro, si él sigue con dolor o ella sigue con dolor, me dice, Pablo, me has estafado. No, es que, mira, te he mejorado el dolor neuropático, pero igual tienes un componente de dolor somático, de dolor artrósico a nivel lumbar. Entonces a veces se mezclan dolores somáticos, dolores neuropáticos, todo es más complejo. Por eso las clasificaciones... Hay que encajarlo. Eso es. Oye, ¿y qué podemos hacer para prevenir, para evitar el dolor? ¿Hay hábitos que influyan en ese sentido? ¿Qué está en nuestra mano para no relacionarnos tanto con el dolor? Vale, pues... intentar llevar una vida plena, eso lo primero, pero claro, eso es difícil. Hay cosas que las zarzas crecen en el jardín sin que nosotros lo queramos, ¿no? Pero bueno, pues intentar, por un lado, dejar esas zarzas a un lado. Luego es muy importante
el sueño, la higiene del sueño es fundamental. O sea, el sueño influye mucho sobre el dolor. Pequeños detalles, que a esto te voy también, que me parece muy interesante. Hay un seleccionador inglés de ciclismo a principios del siglo XX. Este hombre se basó en la teoría del 1%. ¿Y qué se basaba esa teoría del 1%? Cuando cogió el equipo británico de ciclismo, no ganaban nada. Eran unos mantas. Entonces este hombre lo que cogió y les dijo, vale, vamos a mejorar pequeñas cosas. Teoría del 1%. Vamos a mejorar, vamos a cambiar la almohada a los ciclistas. Vamos a cambiar los colchones a los ciclistas. Vamos a limpiar las sábanas, las bicicletas. Entonces, esas pequeñas cosas son las que te hacen ir mejorando, ¿vale? O sea, no tenemos que intentar todo al rojo, todo al negro. No, hay pequeñas cosas que podemos hacer. Yo tengo un dolor cervical y hay que buscar una adecuada almohada, porque si no, no voy a conciliar bien el sueño, me va a doler el cuello por la mañana y encima, como no he dormido, voy a estar de peor café, voy a discutir con mi mujer, que emocionalmente me va a afectar y voy a llevar todavía peor el dolor. Entonces, ahí está el 1% en los que podemos hacer. Aparte de la higiene del sueño, la alimentación, que es muy importante. El peso óptimo es fundamental, porque si nosotros tenemos un dolor pues somático, degenerativo, de perfil degenerativo, si tenemos una sobrecarga de peso, como un gran porcentaje de la población, es meter piedras en la mochila. Si yo para decir, ahora afortunadamente no me duele la espalda, bueno, no me duele la espalda estos días, pero padezco de dolor de espalda. Entonces hay cosas que sé que no puedo hacer, cosas que si las hago tengo que pagar un precio, ¿vale? Entonces sé que me tengo que cuidar en el peso, porque a partir de los 30 estoy en edad de cuidarme y aunque me veáis así delgado, pues tengo que llevar una serie de cuidados en la alimentación, porque si no, a partir ya no es cuando tenía 20 años, comía de todo y no engordaba. Me decía mi abuela, eres cerdo de mala raza, hijo, no engordas. Vale, pero ahora ya no. Entonces, eso es importante. Uno, la alimentación, estar en un peso óptimo, saber qué cosas te hacen daño. Por ejemplo, eso es. A mí me gustaba correr, me encantaba correr por la montaña, como un gamo. No he tenido que dejar de correr porque sé que me va mal. Porque el ejercicio de impacto me va mal. Haz marcha deportiva. Hago elíptica. Pues la marcha deportiva, pero eso, entonces el ejercicio de impacto, esto es discutible, ¿eh? O sea, esto probablemente entre profesionales, yo con Rubén coincido en el 98% de las cosas y esto él tiene otra idea, ¿vale? Rubén, hay que favorecer el deporte que te gusta, no hay que ser tan talibán. Yo personalmente, tal vez por mis vivencias, volvemos a lo mismo, creo que por lo menos durante una época hay que dejar el impacto. Y sé que cuando voy a correr, como estas navidades, me dijo un amigo, vente a correr con nosotros, sé que pago un precio a los días siguientes, ¿vale? Entonces hay que conocerse. El que se va de romería lo paga. Lo paga el otro día, eso es. Bueno, casos más comunes de dolor. Citabas el dolor lumbar. ¿Por qué es tan frecuente el dolor lumbar? ¿Por qué en algún momento a todos nos duele la espalda? Porque estamos mal hechos. Eso te iba a decir. Es que se nos olvida que somos monos. ¿Sabes cuál va a ser la curación? La hemos liado con la bipedestación, ¿no? Pues tal vez, no lo sé, no le he preguntado nunca a un mono si le duele la espalda, pero supongo que no, pero no sé si por caminar a cuatro patas o por la musculatura que tiene. Claro. Pues lo volvemos a lo mismo, es importante esa musculatura, ¿no? Para proteger la articulación. Entonces no es que vayamos a dos patas, sino que somos una raza sedentaria. O sea, nos pasamos 8 horas al día trabajando sentados, llegamos a casa, tenemos unas responsabilidades de tengo que ir a hacer la compra, recoger al niño del colegio, 1000 historias, no sacas un momento para ti. Entonces es muy importante, la otra idea es sacar momentos para vosotros. Eso es importantísimo. Siempre hay un momento. Además hay una cosa que a mí yo voy aprendiendo cosas de la gente del mundo, ¿no? Y de diversos aspectos.
Y estas navidades, igual alguno habéis oído hablar de él, de Jorge, un pediatra que falleció en Pirineos por una avalancha, pues este hombre tenía una frase que era snacks de movimiento. ¿Qué es un snack de movimiento? Pues un snack de movimiento consiste en que cualquier momento es bueno para hacer ejercicio. Es decir, estoy en el parque con mi hijo y pongo a hacer unas flexiones en el banco. O estoy en la cocina preparando unos huevos fritos y hago unas sentadillas. O sea, cualquier momento es bueno para hacer ejercicio. No necesitas nada. Entonces esa es la tercera idea fundamental. Y yo me he pasado a los snacks de movimiento y bueno, trato todos los días de sacar algún momento. De hecho, en la consulta me paso muchos días haciendo ahí ejercicios, enseñándoselo a los pacientes y dirán, bueno, este chaval está medio majareta, se me tira el médico al suelo, se me pone a hacer sentadillas. Pues, bueno, ya, claro, es americano. Oye, otro dolor muy frecuente, el dolor de cabeza. Llevamos un otoño de viento sur que los que somos meteosensibles lo estamos pasando fatal. ¿Por qué nos duele tanto la cabeza? Pues a ver, pues depende del tipo de dolor que tengas, pero generalmente volvemos al mismo, son disregulaciones del cuerpo. O sea, no significa no te quiero decir un porcentaje, pero un porcentaje altísimo son cefaleas que llamamos primarias. Las cefaleas primarias no hay una lesión orgánica, eso es fundamental tenerlo claro. Ir al médico cabecera y que te diga, no, es que lo que tienes es una cefalea tensional o tienes una migraña y es que no me ha hecho una resonancia o no me ha hecho un TAC, es que la mayoría de las veces no se requiere un estudio de imagen. Entonces, al final, la pregunta que venía era que son disregulaciones del organismo. Por ejemplo, la migraña son vasodilataciones e inflamación a nivel cerebral y genera un tipo de dolor y es un tipo de dolor con unas características y un perfil muy definido. Y dentro de eso hay tratamientos que ayudan a los brotes agudos, incluso a controlar las crisis, a prevenir las crisis. Eso es. Otro de los dolores que yo creo que nos acompañan en algún momento a todos son los dolores articulares, ¿no? Son inevitables, podemos hacer algo para que no nos duelan las rodillas, como ya nos duelen a la gente un poco ya. Pues snacks de movimiento. No, pues lo mismo, hay que controlar el peso, hay que intentar mantener una actividad, pero es que el proceso degenerativo tampoco hay que torturarse, o sea, el proceso degenerativo es natural, hay predisposiciones genéticas, hay gente que tiene predisposición a la artrosis, en mi casa, en mi familia hay una predisposición genética y acabaré por ahí. Hay hábitos del estilo de vida que influyen sobre ello, el tabaquismo influye negativamente sobre los procesos osteodegenerativos, hay problemas endocrinos que también influyen negativamente, como la patología tiroidea, etc. Entonces esas cosas pueden conllevar, o la diabetes, pueden conllevar a un proceso degenerativo más precoz. ¿Vale? ¿Y cuándo tiene que preocuparnos un dolor? ¿Hay señales de alarma, de alerta que nos hagan decir que empieza a no ser normal? Bueno, esa pregunta es compleja, ¿no? Uno, todo dolor que se cronifica, es decir, ya hemos hablado de tiempo, o que se resuelve el proceso que te ha generado el dolor, la lesión, el daño, y ya hemos establecido muchos términos, ¿no? Una vez cesa el daño, se resuelve la lesión, el proceso inflamatorio, la fase aguda, y eso se mantiene en el tiempo. Si se cronifica, es un momento, es una señal de alarma. Y luego en medicina hay como una cosa que término yankee también, son las red flags, ¿no? Que son las señales rojas, ¿no? Entonces, todo dolor que se acompañe de fiebre, todo dolor que se acompañe de un déficit neurológico, es decir, yo puedo tener un dolor neuropático, una ciática que me baja, me quema y me duele mucho, pero si además tengo pérdida de fuerza es un motivo para consultar con un médico. Si tenemos pérdida del control de esfínteres en una lumbalgia, también es un motivo para consultar con un médico. Dolores en pacientes que tienen sobre todo una enfermedad neoplásica activa, dolores de reciente aparición, pues también es un motivo para
al menos estar pendientes y verlos. Y luego gente inmunodeprimida. La gente inmunodeprimida, pues también los dolores, también hay que estar un poco atento a ese. Creo que no se me escapaba ahí ninguno así. Bueno, ¿te parece que les demos un poquito de voz? Sí, ¿no? Porque yo ya estoy seco, no sé Bueno, si se va a contestar entre ellos, pero... Tienes algo aquí, ¿eh? Bueno, abrimos, si os parece, el turno de preguntas. Lo que sí os voy a pedir hoy... sí. Sí. Lo que sí os voy a pedir hoy es que intentemos en las preguntas evitar un poco la casuística personal, porque siempre este es un tema sobre el que seguro que cada uno tenemos algo que preguntar, ¿no? Seguro que si alguien luego se lo quiere plantear a Pablo no hay ningún problema. Andrés, adelante. Vamos a ver. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Se sabe por el dolor que tiene uno, se sabe qué parte del cuerpo está dañado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería un poco más compleja. Yo he estudiado, por ejemplo, que rezando se rebaja el estrés. Rezando se podría rebajar, no hablo de eliminar, el dolor podría influir positivamente. Y bueno, hay dolores que, por ejemplo, yo me he caído 2 veces, no sé qué pasa, en la calle y me he ido las costillas y tal. Y entonces cuando muevo el cuerpo a veces me duele, y si no, si estoy sentado, si estoy tumbado, no hay nada. ¿Ese qué clase de dolores? Vale. A ver si me acuerdo de todas, ¿eh? Entonces, la primera es, o sea, donde hay un daño se produce el dolor. ¿Cómo era? Donde hay humo. Eso, hay fuego. ¿Eso es indicativo de que está lesionado eso? Pues sí, pero no. Pero no, o sea, porque hay dolores referidos, que llamamos. Hay dolores que, como hemos comentado al principio, la angina de pecho se localiza en la mandíbula y no es que nos duela la mandíbula, es que nos duele el corazón, por ejemplo. Pero hay dolores, o sea, si nos clavamos un pincho, ese es, o sea, donde tenemos la lesión, es el daño, ¿no? El dolor neuropático es más complejo, porque puede ir a lo largo de un territorio, de un nervio, y no es que tengas la lesión en el dedo gordo del pie, igual la tienes en la hernia que te está comprimiendo la raíz nerviosa en la entrada de la columna, pero tú lo localizas en el extremo distal. Creo que ¿esa está contestada? Vale. Segunda, ¿rezando se puede aliviar el dolor? Rezando o cualquier tipo de terapia o cosa que te permita esparcirse, o sea, que te permita distraerte. Eso es. Entonces, cualquier cosa, de hecho ahí, Carlos, probablemente tú tengas más que hablar, ¿no? O sea, todas las terapias... Sí, técnicas como el mindfulness. Eso, ahí quería entrar. Técnicas de relajación. No es un tema que controle demasiado, pero es fundamental en eso. O sea, técnicas, la terapia grupal, una de las cosas que se habla es como gente comparte como pues mira, yo cuando me duele me leo el Quijote. Pues voy a probarlo la próxima vez que me duela, porque igual a mí me alivia también, ¿no? O veo lo que está haciendo Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, Poli, este está peor que yo, ¿no? Entonces, eso. Mucho. Eso es. ¿Y cuál era la última? El dolor de las costillas. Pues eso es un dolor probablemente somático. Entonces, al final tienes una lesión en una estructura ósea o en cartilaginosa y eso te está generando dolor. Pero volvemos a lo mismo, que tratamos de clasificarlo, y puedes tener también ciertos componentes neuropáticos, porque la posición a la que estás situado, pues hay veces que la costilla puede comprimir con la cresta ilíaca y eso puede estar irritando un nervio intercostal. Entonces, es complejo. ¿Alguna pregunta más? Sí, espera un momentito que tenemos aquí. A ver, hablando de procedimientos para mitigar el dolor,
Pues quería saber las ondas de choque si sirven de algo, porque yo tengo una tendinitis bastante fuerte, llevo desde el verano y me han hecho rehabilitación, me han hecho, ¿cómo se llama esto? Radiofrecuencia, también poner esto, bueno, de todo. Yo he empezado con las ondas de choque y yo no sé, cuando salgo de allí pues parece que salgo aliviada, pero luego me vuelve a doler. A ver, las ondas de choque es una buena terapia para lesiones osteotendinosas. Lo que buscan es generar una lesión o un proceso inflamatorio de nuevo dentro del músculo para regenerar. No es una terapia que yo controle, o sea, nosotros por ejemplo no hacemos ondas de choque, es una técnica que usan más los rehabilitadores. En el tema de recuperación funcional de una lesión muscular o una tendinopatía de hombro, etcétera, y ahí van francamente bien. Claro, volvemos a lo mismo, no, a veces pues no es café para todos, no, o sea, lo que le haya ido bien a una persona no tiene por qué ir bien, pero el objetivo de las ondas de choque es volver a generar una regeneración de ese tejido dañado, y es buena terapia. ¿Qué opina de la cámara hiperbárica? Que también dice que... Pues depende también para qué tipo de dolores. Por ejemplo, la cámara hiperbárica, yo tengo experiencia en pacientes lesionados medulares, con lesiones en banda, que a veces generas cierta oxigenación de la zona a nivel medular y eso pues favorece, o sea, reduce ese dolor. Pero tampoco es una experiencia enorme la que puedo, o sea, cámaras hiperbáricas a nivel, o sea, no hay en muchos centros, con lo cual no te puedo contestar gran cosa. Yo lo que estoy haciendo es privado y lo que tengo es una trocanteritis. Lo que llevo desde el verano no... A ver, yo quiero hacer una pregunta general porque para que no sea así tan particular, ¿no? Había oído, o me han dicho, que la gente que tiene mucha masa muscular tiene una sensación de dolor menor. De hecho, una chica que conozco yo y unos amigos y tal, hace mucho deporte, está muy musculada y tal, y es que le dio un ataque de apendicitis y ella no se daba cuenta, ¿sabes? No se daba cuenta, fue ya como ultimísima hora. Entonces yo no sé si eso de tener mucha masa muscular hace que el umbral del dolor esté más alto o no tiene nada que ver. Pues te voy a contestar que no lo sé. No lo sé. Tener masa muscular me hace pensar que no, o sea, que no es una teoría, del todo cierta, pero nunca he leído nada al respecto. Sí que lo que hemos dicho, tener unos buenos grupos musculares te protegen de las articulaciones, te ayudan a lesionar menos esas articulaciones, pero te ayuda a recuperarte funcionalmente mejor, más rápido. Pero que te proteja frente al dolor, hombre, te doy un golpe, probablemente te va a proteger seguro si tienes una buena cuerpo muscular porque no vas a tener otras lesiones, ¿no? Pero así como tener un umbral de dolor menor, que no se asocia, pero no te sé decir. Esta mujer podría estar en peligro, como decías al principio. No, hombre, no. Que no le duela algo tan gordo como eso y que pues al final se acaban tratando más tarde, digamos. A ver, es que no todos los procesos son iguales. De hecho, muchas de las mujeres que hay aquí habrán sido madres y no todas han vivido igual el dolor del parto, ni todas ha sido el mismo dolor en el primer parto que en el segundo, por varios motivos, porque uno, ya se ha abierto un canal, pero muchas veces la posición del niño es diferente o de la niña, entonces el dolor que te va a generar, la compresión, las estructuras que te van a generar o la inflamación, hablando de la apendicitis, que te genera, dependiendo de dónde te la genere, puede ser diferente de una persona a otra. Entonces, tampoco quiere decir, probablemente esa persona tenga un umbral del dolor más alta, pero no quiere decir que no tenga dolor. No. Perdón, yo quería preguntarle que ha dicho antes sobre la rizolisis. Sí. ¿La rizolisis cuando se hace quita el dolor permanentemente o dura un tiempo? No hay nada que sea para toda la vida. Pero durante el tiempo.
Es que no sé si lo voy a decir una frase como si estuviera entre amigos, ¿vale? No, entonces hay una frase que un compañero mío dice también que es muy representativa, es que hay técnicas que, o sea, las técnicas frente al dolor son como el amor, ¿vale? Hay gente que le dura para toda la vida y hay gente que le dura 2 semanas, ¿vale? Es fundamental, o sea, yo creo que es muy representativo, o sea, pero es fundamental, lo principal en toda terapia de dolor es la indicación, establecer los objetivos que se quieren con ese tratamiento, y la otra es que, a ver, la rizolisis habitualmente, si está hecha correcta, puede durar meses. Hay gente que le dura años, 2 años, pero no es lo habitual. Generalmente los nervios empiezan a regenerar y se produce una reinervación de la zona más compleja que le tenías inicialmente. Entonces puede reaparecer el dolor. Pero es que volvemos a lo del principio. No podemos basarnos nuestra piedra angular del tratamiento en las técnicas. O sea, tenemos que el paciente o sea, la persona y nosotros tenemos que ir de la mano. O sea, hay que acompañarle para mejorar funcionalmente, que reduzca peso, que mejora la funcionalidad, y de esa manera probablemente lleve una época mejor. Lo que os comentaba antes, yo he tenido dolor, he tenido épocas buenas y épocas malas. En las épocas malas yo nunca me he infiltrado, pero me he ido regulando, sé un poco lo que me genera dolor, etcétera. Hay asientos que me generan dolor y pues lo trato de identificar. Y de esas maneras, conociéndonos, haciendo bien las cosas, pues vamos a tener pues más épocas buenas que malas. Una última pregunta. Sí, por allí. una pregunta. Que yo quería preguntarte si hemos dicho que había dolores somáticos. Sí. ¿Y hay dolores también psicosomáticos? Hay dolores que, o sea, todo dolor conlleva una emoción, desde positiva a negativa, generalmente negativa. Y luego hay dolores que se cronifican en el tiempo y se produce lo que se llama una sensibilización central. Entonces, esa sensibilización central, aparte del componente emocional que tiene, no es que no exista ese dolor. El dolor existe, tienes dolor. Disculpa, me refiero cuando te dice el médico, es que eso en realidad no existe, es una cosa tuya psicosomática. A ver, los médicos, hablo por mí, ¿vale? No hablo. Yo como médico no me gusta no saber qué le pasa al paciente y no me gusta que el paciente no responda al tratamiento. No me gusta, ¿vale? O sea, hay patología que sé que es muy desagradecida y no me gusta, pero no por eso pues tengo que dejar de acompañar, de seguir buscando, de intentar ayudarle con ciertos tratamientos. Eso. Y luego, pues bueno, pues eso, cada persona es un mundo también, no sé qué más decirte al respecto. Tenemos una última pregunta al fondo. Hola, muchas gracias. Algo que nos puede servir a todos. ¿Qué dolores pueden ser predictivos o que nos puedan dar señales para decir, por ejemplo, yo he oído que, bueno, que cuando vas a tener un infarto, pues tienes un dolor intenso ahí o un dolor en la cabeza, algo así a nivel general? Gracias. Dolores de alarma. Pues dolores de alarma es lo que hemos hablado antes un poco con Carlos, pérdida de fuerza, pérdida de control de esfínteres, un dolor muy intenso que no sea controlable con la analgesia habitual, que no lo he comentado antes. Si no se nos controla, pues es un motivo para consultar o comentar con el médico cabecera o un servicio de urgencias si es un dolor tan intenso. Pérdida de peso asociada al dolor, pérdida de apetito asociada al dolor, la fiebre asociada al dolor, un proceso oncológico asociado al dolor.
Todas esas cosas son síntomas de alarma. El dolor visceral, como me preguntabas, que es probablemente lo que quieres que conteste, el dolor visceral es mal referido. ¿Qué quiere decir eso? Que no se manifiesta de forma correcta. ¿Vale? O sea, no es como en el libro. Esto es agua. Pero el dolor torácico, la angina de pecho, hay un porcentaje de pacientes que acuden a un servicio de urgencias y se erra en el diagnóstico, se falla en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un dolor mal referido, al igual que otros dolores viscerales. El dolor visceral es el más difícil de diagnosticar, porque no te puedo decir un síntoma de alarma, porque, por ejemplo, un aneurisma de aorta roto, que la aorta es el vaso principal que lleva la sangre al cuerpo, que cuando está a punto de romperse, cuando está roto, se puede manifestar como un cólico nefrítico. Entonces, pero es por ese tema de inervación visceral, porque el cuerpo no es capaz de decirte a tu cabeza, es que lo que te duele es la aorta, pero si tú tienes un dolor en el dedo del pie y cierras los ojos, sabes que te está doliendo el pie. Pero si tú tienes un cólico del riñón, tú cierras los ojos y no sabes que te está doliendo el riñón. Entonces esa es la diferencia entre un dolor visceral y otro tipo de dolor. Pablo, ¿con qué idea, con qué frase te gustaría que se quedaran nuestros cómplices después de esta entrevista? Pues yo creo que una idea es que el dolor es real, el dolor puede ser una enfermedad si se cronifica y que hay técnicas o tratamientos para aliviarlo o ayudarlo, siempre desde, que no hemos hablado de ello, desde una valoración multidisciplinar. Claro. Y desde las unidades del dolor, que es donde tú desempeñas fundamentalmente tu trabajo, ¿no? ¿Qué hace diferentes a las unidades del dolor en el tratamiento del dolor? ¿Qué hace diferente? Pues eso es lo que aprendí. Eso es lo que te enganchó, ¿no? Eso es. ¿Qué hace diferente? Pues que estamos formados para intentar identificar cuál es el dolor, diagnosticar ese dolor, cuando es un dolor mal referido, cuando es un dolor pues, de perfil neuropático. Estamos muy formados a la hora de técnicas de neuromodulación, es decir, una cosa que viene mucha gente es que es típico, dolor ciática, me han dado lírica o pregabalina y no me ha sentado bien. Eso es una frase habitual, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, no es café para todos, no todas las pastillas sientan igual de bien a todos o igual de mal a todos. Entonces, que hayas fracasado un tratamiento no quiere decir que vayas a fracasar a otro. Entonces, ayudamos a eso, diagnosticar, a elegir un tratamiento farmacológico correcto, si está indicado, no siempre optamos por tratamiento farmacológico, damos unas pautas correctoras de ejercicio, de ergonomía, etcétera, y luego las técnicas infiltrativas o técnicas de radiofrecuencia o neuromodulación. Hay más técnicas de neuromodulación que no hemos hablado. Y luego siempre, pues eso, acompañar, escuchar y ayudar y intentar dirigir, porque tenemos pues otras herramientas, desde terapias grupales, apoyo psicológico, apoyo desde el punto de vista rehabilitador, fisioterapeuta. Otra idea que es errónea, tenemos errónea en la población, es que el fisioterapeuta ya no da masajes, el fisioterapeuta te ayuda, es lo que llaman hand-off, ¿vale? Ya no toca el fisioterapeuta, porque ya no toca, lo que hace es da unas pautas correctoras de ejercicio, de ergonomía, etc. Y no todos los médicos también somos capaces de dar unas pautas de ejercicio adecuadas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, no es café para todos. Si a ti te duele la espalda, vas a ir al médico y te va a decir haz yoga, haz pilates o haz natación. Y no siempre es adecuado, porque me vas a venir, si tienes un proceso degenerativo a cierto nivel de la columna, vas a decir es que empecé yoga y estoy peor, porque haces gestos en el ejercicio que son peores. ¿Vale? ¿Es bueno el yoga? Sí. ¿Es bueno el pilates? Sí. ¿Es buena la natación? Sí. Si te gusta y tienes piscina en tu pueblo, pero si no tienes piscina en el pueblo no puedes recomendar piscina, natación.
Eso es. Entonces hay que adecuar la terapia a cada paciente, hacer a cada persona. Un traje a medida, ¿no? Eso es. Bueno, sabéis que antes de despedirnos siempre nos gusta presentaros nuestro próximo encuentro en el mes ya de febrero, el miércoles 25, como siempre el último miércoles de cada mes, y que nadie se me asuste porque vamos a hablar de nanomedicina. El futuro ya está aquí. Nos va a acompañar una auténtica experta en este nuevo campo del conocimiento médico, del conocimiento científico, la doctora Mónica López Fanarraga. Ella es doctora en neurobiología por la Universidad de Glasgow y por la Universidad de Cantabria, es también catedrática de la Universidad de Cantabria y es la responsable del grupo de nanomedicina del INIVAL, de nuestro Instituto de Investigación, que como sabéis es un equipo multidisciplinar que combina biología, física, química y otras especialidades. Nuestra invitada además en el año 2022 recibió el premio a la mejor investigadora en nanomedicina de la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria, lo cual destaca evidentemente la importancia social que está teniendo su trabajo. Por tanto, nos vamos a acercar a ese mundo apasionante de la nanomedicina, en el que cada vez hay más recursos para casi una medicina, ya no digo del futuro, sino del presente, y unos recursos médicos que hace solo algunas décadas nos hubieran parecido directamente ciencia ficción. Tendremos ese placer de compartirlo con Mónica y por supuesto, Pablo, agradecerte tu presencia. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de dolor, ¿eh? Creo que nos llevamos muchas cosas, nos llevamos muchos datos, nos llevamos mucho conocimiento y sobre todo nos llevamos la experiencia que nos has podido transmitir a lo largo de este ratito que hemos compartido. Espero que hayas estado cómodo, espero que hayas estado a gusto. He disfrutado mucho. Y nada, y esperamos poder volver a verte en nuestros encuentros en próximas temporadas. Gracias por venir, gracias por acompañarnos y hasta pronto.